¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Hoy vídeo rápido. Ojito con esta estafa. Y ojito con esta estafa porque viene a través de Discord, así que mucho ojo con esto. Nos va a abrir una persona, ¿vale? Nos va a mandar una solicitud de amistad, a lo cual no sabremos quién es. Entonces, si la aceptamos, ¿vale? Como es mi caso, preguntando buenas, ¿quién eres? Nos va a decir, oye, gracias por aceptarme, te estoy preguntando por si eres el dueño de esta cuenta, y nos manda un link con nuestra cuenta de Steam. En este caso yo le digo que sí, que quién es, a lo que él me responde, todo esto lo voy a traducir, nos dice que nos pide perdón porque ha tenido un error, por lo cual se ha visto involucrada nuestra cuenta de Steam. Y si nosotros hacemos en grande esta captura, podemos observar que en este timo un supuesto mensaje que él habla a Steam y nos dice, oye, he reportado recientemente un perfil por error, ha sido un perfil copiado y me he equivocado, me han intentado tipar por un valor de $1000. Y les he dicho a mis amigos que reporten el perfil, ¿qué hago para solucionar este problema? Claro, a todo ello, Steam coge y dice, hola, necesitamos tu cooperación para resolver esto lo antes posible. Y nos dice, vale, el supuesto mensaje de Steam, que tienes que hablar con que tiene que intentar hablar con la persona encargada de la cuenta, es decir, en este caso mi cuenta, y nos pone un enlace con nuestra cuenta. Vamos a ver, chicos, Steam, ¿vale? No sabe qué cuenta o qué cuentas hemos reportado o no. Y más cuando les hablamos así. Tenemos que dar datos de esa cuenta, si no es imposible que lo sepan. De hecho, yo mismo, hablando desde mi propia cuenta de Steam, cuando he tenido un problema, he tenido que dar la Steam ID, porque si no ellos no saben. Entonces, de momento ya aquí vemos el primer detalle. Nos dice que tienen un moderador en Steam para que vayan en tiempo real a comunicarse y que hablen con esa persona. Nos dicen que por favor que hagamos caso a esto, que en 12 horas el ticket se va a cerrar y van a banear tanto la cuenta de la persona que nos ha estado hablando como la nuestra, que nos van a banear la IP y todo. Y luego nos dice que adicionalmente la valoración del contrato, que pueden ir por la vía legal, federal y todo lo que sea. Vale, de momento os voy a decir un par de cositas por las que yo en este mensaje ya he deducido que todo esto era falso. Lo primero, cuando nosotros hablamos a Steam para comunicarnos en soporte, no tenemos ninguna acción que diga accidentalmente he reportado el perfil que no era, ¿vale? Lo segundo, en el ticket, como veis aquí arriba a la derecha, siempre el ticket va acompañado de la fecha, el nombre de la cuenta de Steam y el correo electrónico. Pero claro, podemos decir, bueno, lo ha reportado desde un sitio que no es su cuenta. No, porque vemos que aquí está la foto de la cuenta de la supuesta persona, por lo tanto no nos va a servir para nada. ¿Cómo sigue todo esto? Muy sencillo, nos manda la foto de lo que ha hecho y bueno, pues yo, pues como no tenía ni idea, digo, bueno, déjame un minuto que la voy a traducir. Y le digo, me estás diciendo que me has reportado por error y que me van a cerrar la cuenta a no ser que hable con esa persona en Discord. Y me dice, sí, exacto. Y entiendo que tu cuenta sea importante, por eso tienes que apelar. No quiero que pierdas tu cuenta por mi culpa. A lo que cojo y le digo, ¿puedo ver el perfil que me han clonado? ¿Vale? O lo que sea. Y me manda una foto y me dice, mira, esta es la screenshot. Y como veis, es un perfil que está clonado, pero claro, nosotros si vamos al perfil mío, podemos ver que sí, está clonado, pero no está del todo clonado. Bueno, en general, una persona cuando clona una cuenta de Steam, suele clonarlo todo. No solo clona la foto, el nombre y lo de la derecha, que es que ni está clonado. Porque veis que tengo 49 juegos, o sea, es una idea de olla esto, o directamente es Photoshop, o han cogido, han pillado un perfil random por ahí, control C, control V y ya está. Pero vamos, que no se han molestado ni siquiera en cambiar la ubicación, ni nada. Claro, le digo que me pase el link de la persona, ¿vale? Y dice que no, que se le ha olvidado pasarle el link, que apele, que aprecie la cuenta y todo eso. Y le digo, oye, ¿cómo apelo? Evidentemente ya todo esto lo sabía, pero os quería poner un poquito a prueba. Y nos dicen, a ver, hay un Discord en el ticket, tienes que añadir lo que es el moderador y todo eso.
A lo que cojo y le digo, vale, pásame si quieres también tu cuenta de Steam y así, después de apelar, te agrego como amigo y podemos jugar juntos. Aquí yo ya lo que estaba intentando hacer era, por algún medio, intentar conseguir su cuenta de Steam para reportarla. Y dice, claro, después de apelar. Y luego ya, como sabía que no me iba a dar la cuenta, es evidente, y le digo, oye, ¿cómo has conseguido mi Discord? Porque claro, mi Discord solamente se puede conseguir, creo yo, actualmente de 3 maneras. La primera es entrando al Discord que tenéis abajo en la descripción, que es entrando a mi comunidad, y de mi comunidad sabéis mi Discord, o sea, método número 1. Método número 2 es que en cualquier comunidad que estéis, que yo esté metido, yo que sé, mismamente, por ejemplo, en la comunidad de Aseteros, que ha sido una comunidad de Sim Racing, donde yo he estado años ahí, podéis ver mi Steam ID, ¿vale? O sea, mi Steam ID no, podéis ver lo que es el Discord. Y la tercera opción es que os lo dé yo, porque claro, no se puede sacar el Discord de una persona así como así, menos de Steam. A lo cual, esta persona, ¿vale? Me dice que era en un servidor, ¿vale? Que esa persona que estaba en un servidor y que por alguna razón le habían echado. Todo esto, si os habéis dado ya cuenta, si no os habéis dado ya cuenta, os lo enseño. Todo esto, en teoría, la cuenta se le creó el 29 de diciembre. Estamos a 1 de enero de 2023, o sea, se la ha creado hace 3 días. Y nos dice que estaba en una comunidad que se llamaba Aseteros, ¿vale? Y que le echaron, ¿vale? Le pregunto por el nombre de la comunidad y me dice Aseteros. ¿Qué ocurre? Yo, en esta comunidad, precisamente en esta comunidad, podemos ver todo lo que hay, todas las personas que han entrado, todas las personas que han salido, podemos ver todo, sobre todo las personas que han entrado. Y ya ver, yo no es que sea muy listo, pero si tú la cuenta te la has creado el día 29 de diciembre de 2022, como muy pronto has tenido que entrar a esa comunidad el 29 de diciembre de 2022. Y tú, si te pones aquí a ver todas las personas que han entrado, no está esa persona, ¿vale? Por lo tanto, nos olvidamos de que esa persona haya estado en este servidor, ¿vale? Entonces, a lo que yo ya, para presionarle un poco más, le digo, oye, soy moderador de ese Discord y no te he visto entrar. Y me manda una foto, la cual ha borrado, que era una foto de su perfil de Steam. Es decir, una foto así, pero con su nombre y su URL tapadas, ¿vale? Y dice, oye, esa es mi cuenta de Steam. Y todo esto, mientras yo le estaba diciendo que era moderador de ese Discord, le digo, oye, tu cuenta ha sido creada tal día. He estado viendo los mensajes desde tal día y no has entrado. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cómo has conseguido mi Discord? Y coge y de repente pasa de lo conseguido a través de un Discord a decir, para ser honestos, el chico que me ha intentado timar me ha dado tu nombre de Steam. Vale, y le digo, oye, ¿sabes que mi nombre de Steam no es público? Y me dice, bueno, si no quieres apelar allá tú, pero yo voy a apelar, ¿vale? A lo que cojo y digo, oye, pásame la cuenta de Steam de la persona y así la puedo reportar y la puedo banear. Y me pasa un perfil que es totalmente random, que como veis es el mismo Steam, ¿vale? Que me ha proporcionado el de la foto. Si nosotros vamos aquí y vamos a la foto del perfil de Steam que han clonado, vemos que nivel 33, juegos 117, 26, y vemos que, en teoría, esto está todo así. Se han molestado en quitar el Tristian, han puesto mi nombre y han puesto mi foto. A ver, chicos, falsificar esto es muy sencillo. Simplemente con inspeccionar, cambiando un par de valores, podéis clonar todo, ¿vale? Como digo, es muy fácil de clonar, es que simplemente coges, te descargas la foto de aquí, la pegas aquí y ya está, o sea, y el nombre es muy sencillo de cambiar. De hecho, lo más posible es que esta persona no tenga ni siquiera idea de lo que está pasando. Bueno, nos manda esta foto y dice, oye, que ha cambiado su perfil y todo, ha cambiado su nombre y todo su perfil. Y digo, bueno, entiendo, muéstrame la conversación donde me dice que esa es mi Steam ID. A lo cual, vale, él me dice, oye, que me ha bloqueado en Steam. Y digo, hombre, pásame el Discord para apelar. Y me digo, mándame el Discord para apelar. A lo que, claro, como estaba tardando mucho, le digo, oye, que acabo de apelar, ¿vale? Y que no se preocupe por su cuenta. Y después de yo haberle dicho eso, me manda aún así el Discord
¿vale? Con el que había que apelar. Por lo tanto, yo he dicho, voy a seguirles el juego. Me meto al Discord y le envío una solicitud de amistad. Y lo primero que hace esta persona, bueno, como podéis ver, este es el Discord. Ahora mismo tengo el modo streamer habilitado, voy a deshabilitarlo, ¿vale? Esto son personas que están timando, me da igual que se vea todo. Supuestamente dice que es una persona corporativa de Valve, la otra persona, pues bueno, pues tiene un perfil normal, no tiene nada en el perfil. Y vemos que supuestamente aquí eso es una persona que intenta ayudar y tal. A lo cual nos dice, oye, bienvenido al soporte de Steam. Este es nuestro soporte en tiempo real de Discord. ¿Necesitas ayuda? Y yo digo, primero necesito la verificación de que eres miembro oficial de Steam. Y me dice, de acuerdo, aquí tienes mi información. Me envía 2 vídeos. Vídeo Binder. ¡Hala! Con su bien gordo. Claro, yo me pongo aquí un clic para verlo. Y vemos el vídeo, ¿vale? Steam Panel, programa, su nombre, edit profile, su perfil de Steam, que es empleado de Valve, moderador, 800 y pico juegos, $826 en la cuenta. Y luego nos manda otro vídeo del mismo programa, el Steam Panel, un programa raro. Dice Binder, el nombre supuestamente de la cuenta, el certificado. Entras a ver el certificado y ahí tienes un certificado, en teoría, bastante real, ¿no? Pero no os habéis dado de un pequeño dato, ¿vale? Lo primero en este vídeo tenemos un pequeño dato. Evidentemente, el primer dato, el programa. No hay ningún programa que se llame Steam Panel. Es evidente. Segundo, podemos ver, si paramos el vídeo, él, al hacer clic en un sitio, abajo a la izquierda aparece archivo, disco local C, usuarios, el nombre de usuario, escritorio y luego un HTML, ¿vale? steamcobinder.html, ¿vale? Esto lo que han hecho estos personajes, lo que han hecho han sido como crear una especie de programa, ¿vale? En el cual tengas todas estas opciones y funcionan 2 opciones. Le das a la primera opción y te lleva a una página, te lleva dentro de tu ordenador, te lleva a una página. Es esta página de aquí, la cual, si volvemos a fijarnos otra vez, vemos que es una página, en teoría una página oficial, Steam Community con esa ID. Buscamos esa ID y esa ID no existe. No existe esa ID, por lo tanto, de momento ya vemos que no, algo no cuadra, ¿vale? Pasa lo mismo si nos vamos con el segundo vídeo, pero en este segundo vídeo podemos observar que todo esto es un programa porque fijaros aquí a la derecha. Se puede apreciar que aquí hay como... Pero me pasó en el vídeo, hay como un espacio, ¿no? O sea, que es un programa, o sea, es que esto es un programa. Y volvemos a lo mismo. Vemos aquí abajo... ¡Oh! Mirad, otro documento HTML dentro de su ordenador, ¿vale? El cual lo abre... Y oh, sorpresa, es un certificado de Steam. Y aquí, bueno, pues ya no tiene más misterio. Es un supuesto certificado de Steam que a saber de este certificado, a saber de dónde lo han sacado, básicamente. A lo cual dice, oye, dime tu problema y para continuar. Y le digo, oye, ¿me puedes traspasar esta conversación a un ticket real de Steam? Y me dice, claro, por supuesto, pásame el ticket de Steam, ¿vale? O mándame una captura de pantalla del ticket para poder ayudarte. O muéstrame la conversación de la persona que te ha reportado tu cuenta. Y cojo y le mando este número. Este numerito es un ticket de Steam que yo estaba a la par hablando con Steam diciendo, oye, me están intentando estafar, que sepas que todo esto. El Steam Ticket no pasa nada porque lo veis, ¿vale? O sea, nadie va a tener acceso a no ser que tenga tu contraseña, tu cuenta y tu todo. Dice, gracias por darme la Steam ID. Déjame chequear en el sistema. Espere, por favor. A la par que me escribió este mensaje, yo estaba escribiendo a esta otra persona. Está diciendo, oye tío, buen intento de scam, buen intento de robo. No sé con qué finalidad lo estáis haciendo, pero buen intento. Y le envío aquí una foto, ¿vale? De que esto Steam, por parte, ya lo sabe. Y nos dice una persona que hay bots que se dedican a hacer esto, ¿vale? Y además te lo dicen aquí, nunca sigas las instrucciones, no hay soporte en Steam y además te ponen recomendación por la seguridad de tu cuenta de Steam, ¿vale?
O sea, yo ya me olía raro desde un principio, ¿vale? Pero quise investigar más a fondo por si acaso. Porque sí, existe una pequeña posibilidad de que todo esto sea real. A lo cual yo le envío la foto y le digo, no sé cuál es el punto de hacerle esto a la gente. Lo que pasa es que aquí justo ya me había bloqueado. Y le digo, he hablado con el oficial de soporte de Discord, con el de Steam, y que sepas que esto es un crimen federal súper gordo y que trae cadena perpetua. Y aquí intentando hacer cositas. Y a este chaval, vale, cojo y le digo, ok, I have a question, dude. Y aquí no puedo enseñar, ¿vale? No puedo enseñar más información, ¿vale? No puedo enseñar más información porque lo que hay detrás, esto ya no es muy lícito, ¿vale? Lo primero de todo, esto que os voy a decir, no se debe hacer, ¿vale? Les han mandado un link, ¿vale? Que lo que hace es pillar todos los datos. Te pilla la IP, te pilla todo, ¿vale? Entonces, claro, dice, mucha gente dirá, no, es que una IP tampoco te va a servir. Y digo, ya, no te va a servir o sí. ¿Por qué? Muy sencillo. En relevancia a los vídeos que han enviado, ¿vale? Aparece su nombre de usuario. ¿Qué ocurre? Si yo sé tu IP pública y sé tu usuario, tengo un 90% de posibilidades de entrar a tu ordenador. Así que la moraleja es que no os creáis este tipo de cosas. Si os hablan desde algún sitio diciendo que son otras personas, no hagáis caso. No hagáis caso. Lo que tenéis que hacer es poneros en contacto, tanto con Steam, en este caso, si os intentan hablar de esta manera como a mí, poneros en contacto con Steam, poneros en contacto con Discord y darles toda la información. Absolutamente toda la información. Lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que has dicho. Le haces una captura a todo, copias y pegas el texto, le mandas una información de todo. Y nunca hagas caso a estas personas. ¿Por qué? Porque te pueden robar. Si yo hubiera seguido, ¿qué creéis que hubiera pasado? Esta persona, la supuesta persona de Steam, ¿qué hubiera pasado? Muy sencillo. Me hubiera mandado un enlace, ¿vale? Muy parecido, ¿vale? Al soporte de Steam. Me hubiera mandado un enlace muy similar a este. O directamente me hubiera mandado a este enlace. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Cuando nos mandan un enlace a esto, decimos, bueno, pues el sitio oficial de Steam, ponemos la contraseña, ponemos el correo y ya está. Error. Hacemos esto y hemos perdido la cuenta. Punto. Es lo que hubiera pasado. Te hacen esto, ellos han entrado a tu cuenta, te quitan acceso a ti, tú no te das cuenta, te cambian el SteamWare, el número de teléfono te lo cambian, te cambian el correo electrónico, te cambian la contraseña, te cambian el nombre de la cuenta y desaparece mágicamente. No caigáis en estas cosas. Tened cuidado, chicos.